La Iglesia llama tradicionalmente al cuarto domingo de Pascua Domingo del Buen Pastor. El Evangelio que se proclama en este cuarto domingo de Pascua, en todos los ciclos dominicales, es siempre el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y ese capítulo 10 es el que, en el que Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Él es el que da la vida por las ovejas. Sin embargo, esta imagen del buen pastor que vamos a escuchar en el Evangelio y que va a adornar toda la reflexión del cuarto domingo de Pascua, con las oraciones, con las lecturas propias de este día, nos permite acercarnos, en primer lugar, a cómo entendía la antigüedad la figura del pastor, a cómo entendía la figura del buen pastor y de la vida pastoril, en definitiva. La vida pastoril era aquella que estaba relacionada con el ideal, ¿no? Una vez que el cristianismo comienza su desarrollo en sociedades grecorromanas avanzadas, ¿no? Avanzadas para lo que era su tiempo, el contraste con ellas es la vida pastoril, la vida en el campo, la vida del pastor que apacienta a sus corderos, las civilizaciones agrícolas, todo eso es una imagen de la felicidad para aquellos que viven en grandes urbes, en grandes ciudades, entre el ajetreo del día a día. Por eso, cuando el cristianismo surge y empieza su desarrollo en los primeros siglos, la vida pastoril se convierte en el ideal. El ideal es la imagen del paraíso. El lugar al que irán los difuntos en el más allá es esa vida pastoril donde el pastor apacienta a los corderos, donde el pastor ha devuelto el orden a la creación de tal manera que todo le sirve, de todo se sirve y todo le produce ganancia, todo le produce ese aspecto de orden, de armonía propio de la creación del Génesis, propio del principio de los tiempos. Esta imagen propia de esta sociedad, la encontramos también en el Antiguo Testamento, donde, sin embargo, el pastor tiene una forma muy concreta, muy significativa. El rey es el pastor de su pueblo. El rey es el pastor que tiene que guiar, que gobernar, que dirigir a su pueblo hacia Dios. ¿Por qué? Porque, en definitiva, por medio de ese rey, el pueblo se dará cuenta de que no tiene más rey, no tiene más pastor que a Dios mismo. Esta es la idea fundamental para el pueblo de Israel. Todo rey, por lo tanto, tendrá que tener hacia su pueblo la solicitud que ha mostrado Dios hacia ellos. Así, desde su primer liberador, su primer guía, su primer salvador, que es Moisés, hasta el rey David, que es el rey por excelencia. El rey David, aquel que era un pastor de cabras y que se convierte en el pastor de su pueblo Israel por la llamada que Dios le hace. El Salmo 95 dice así: Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Sin duda que hace referencia no a David, sino al Señor. El Señor es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, el rebaño que él guía. Aquí ya encontramos claramente la figura del pastor y la figura del rebaño como una relación que se establece en el amor, en la confianza, una relación que produce alegría y vida para todos. Ciertamente, contrastan con esto los malos reyes, los malos pastores que llevarán a su pueblo a la división, que llevarán a su pueblo a padecer hambre, que llevarán a su pueblo al sufrimiento en muchos momentos. Y eso hará que los profetas se encarguen de anunciar la venida de un nuevo Moisés, la venida de un nuevo David, un Mesías definitivo que cuide definitivamente del rebaño. Este será ciertamente Jesucristo. Él es el pastor que ha venido para reunir a todos los que estaban descarriados. Dice la primera carta de Pedro: andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Este es Jesucristo, el buen pastor. También un poquito más adelante vuelve a decir en la carta: cuando aparezca el pastor supremo, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. El pastor está relacionado con el que reina. Lo vemos aquí también claramente, ¿no? El pastor es el que guía, es el que reina, el que guarda,
el que cuida de las ovejas con su báculo, con su bastón, con el que las va llevando, las va conduciendo hacia los lugares más adecuados, hacia los lugares más oportunos para que puedan alimentarse. En los padres de la Iglesia encontramos multitud de referencias a Jesucristo como el pastor. Aquí algunas de las más sencillas, de las más tradicionales: pastor de las ovejas del Rey Celeste, pastor de la Iglesia universal extendida sobre toda la tierra, pastor de los que son salvados, pastor santo que apacienta a sus rebaños en las montañas y en las llanuras. Todas estas reflexiones que contienen dentro de sí ese ideal pastoril, esa referencia al paraíso, esa referencia a la salvación, al cielo, a la vida eterna, son referidas ciertamente a Jesucristo, son referidas ciertamente al Señor que ha cuidado de todos de una forma muy especial, de una forma misteriosa, que se ha realizado en el contexto de la Pascua. Por eso, Jesucristo como buen pastor no nos es presentado en otro momento del año litúrgico, sino en la Pascua, porque en la Pascua Cristo ha manifestado que Él era el buen pastor que daba la vida por las ovejas, que daba la vida por los suyos, que no es un pastor asalariado que huye cuando viene el lobo, sino que Él carga con la oveja perdida, la protege y entrega su propia vida por ella. Dice de esta forma San Ambrosio: los hombros de Cristo son los brazos de la cruz. Es ahí donde yo he depositado mis pecados, sobre el noble cuello de este patíbulo yo he reposado. Esta es la imagen de Cristo como el que en el misterio pascual se ha manifestado como el buen pastor. Cristo es aquel que, ante la debilidad del hombre, incapaz de salvarse por sí mismo, le va a ofrecer la gracia que le da la salvación, la gracia que le da la vida eterna. Volvemos, por ejemplo, a encontrar esta idea en la carta a los Hebreos. El Dios de la paz que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor. Aquí está Cristo otra vez como el buen pastor, el gran pastor. ¿Qué es lo que ha hecho el gran pastor? Retornar de entre los muertos. Es aquel que ha padecido la muerte en virtud de la sangre, ¿no?, de la alianza eterna, ha padecido la muerte, ha descendido, dice San Ireneo, a las profundidades de la tierra para buscar allí a la oveja perdida. Ha cargado con la oveja perdida, con el hombre herido de muerte por el pecado, para rescatarlo. Descendió porque nosotros estábamos abajo y subió para que nosotros no nos quedáramos abajo. Dice de una forma preciosa también San Agustín, explicando este descenso en el misterio pascual para nuestra salvación. ¿Cuándo fue Cristo a la búsqueda de la oveja? De una antigua homilía africana, a no ser cuando descendió del cielo. ¿Cuándo la encontró? Cuando descendió a los infiernos. Esta reflexión nos muestra cómo el buen pastor se entiende bien en este contexto de la Pascua, del tiempo pascual, y cómo de esta forma nosotros profundizamos en el misterio de nuestra salvación en la cincuentena con esta imagen preciosa. Él sufre porque nosotros no podemos rescatarnos solos, darnos la vida, y Él la da por nosotros. También así podemos entender esta lectura de San Ireneo. Dice: tras haber descendido por nosotros a las profundidades de la tierra para buscar allí la oveja perdida, es decir, su propia obra modelada por Él, sube a las alturas para ofrecer y devolver al Padre al hombre así encontrado, efectuando en Él mismo las primicias de la resurrección del hombre. Estas palabras del Tratado contra las herejías de San Ireneo vienen a expresar esto mismo, ¿no?, esta idea de que el pastor carga con la oveja, es Cristo resucitado, que ha cargado con la humanidad herida por el pecado, y le ha ofrecido así la resurrección gloriosa, le ha ofrecido el principio de la vida eterna, que será cumplida de una forma plena cuando Él ascienda, el cuerpo de la Iglesia, que es la humanidad bautizada, la humanidad salvada, le acompañe, y de esta forma la ascensión se completa.
de una forma definitiva. De esta manera podemos entender de forma bella cómo el buen pastor hace referencia a la muerte y la resurrección del Señor, al misterio de nuestra salvación. Así podemos acercarnos al Evangelio propio de este cuarto domingo de Pascua. Yo soy la puerta de las ovejas, comienza diciendo Jesús en ese capítulo 10 del Evangelio según San Juan. La puerta de las ovejas de la ciudad de Jerusalén por la que las ovejas eran metidas para ser sacrificadas en el templo. Cristo va a ser el buen pastor que sea a la vez la oveja, que sea el cordero que sea sacrificado para darnos la vida eterna, para que por él nosotros podamos entrar en la muerte y la resurrección, podamos entrar en el misterio de la vida eterna. Y así, de esta forma, también nosotros participar de su misterio salvador. Él es el buen pastor, siendo la puerta de las ovejas. Eso hará que Pedro, en el discurso de Pentecostés, en la primera lectura, también explique así el querigma, el centro de la fe, la muerte y la resurrección de Jesús que han sucedido, nos invitan a una conversión, en la que nosotros entramos por el bautismo, que nos conducirá, dirá la segunda lectura, a una vida nueva. En este cuarto domingo de Pascua tiene un peso propio uno de esos textos fundamentales que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Volvemos al tema del bautismo que hemos escuchado desde la vigilia pascual que habíamos preparado durante los domingos de Cuaresma. El salmo con el que los que eran bautizados en la noche de Pascua se acercaban al altar después de haber recibido el agua y el Espíritu. Ese Salmo 23 permite reconocer cómo el buen pastor sigue pastoreándonos hoy, sigue cuidando de cada uno de nosotros y ofreciéndonos la vuelta hacia Él, la vuelta al paraíso. Si nos fijamos en las antiguas imágenes de las catacumbas de Priscila, de Calixto, en ellas podemos encontrar al buen pastor que carga con la oveja con los árboles del paraíso, con los árboles del paraíso a ambos lados, porque el buen pastor nos lleva al paraíso. Esta sería la última idea que también nosotros podemos aprovechar para utilizar también. La Pascua nos ha abierto las puertas del paraíso. El lugar de verdor, dice San Atanasio, es el paraíso. Ese lugar de verdor, esas verdes praderas a las que se refiere el Salmo, son el paraíso de donde habíamos caído y a donde Cristo nos conduce y nos restablece mediante el agua del reposo, es decir, mediante el bautismo. ¿Qué importancia tiene fijarnos en cómo el bautismo nos ha abierto a nosotros la puerta del paraíso, la puerta de la vida eterna? Cristo se ha unido con nosotros, ha querido ser puerta para que nosotros podamos entrar en el paraíso. Y así las antiguas imágenes representan de esa forma al buen pastor, lo representan de una manera misteriosa como aquel que ha conseguido pacificar toda la creación llevando al hombre a su lugar propio, que es el paraíso. Para los antiguos, conocedores también de las tradiciones griegas, de las tradiciones de los pueblos antiguos, tiene gran importancia esta imagen del pastor. San Ambrosio dice de forma preciosa: ¿qué canto es más dulce? ¿Qué acentos más suaves que el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos? Con este canto domesticó la violencia del mundo, ablandó la dureza del siglo. Con esta arpa destruyó el terror de la muerte, con la dulzura de sus cuerdas ha pisoteado el infierno. Con qué delicadeza, sin nombrarlo, San Ambrosio explica la mitología de Orfeo, aquel que había con su música también puesto en orden a todos los animales al principio de la historia en la creación. Es San Ambrosio el que de esta forma nos muestra cómo todo, como hemos empezado en el paraíso, nos conduce de nuevo hacia el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. La Pascua de Cristo, el paso por la cruz del Señor y la resurrección, nos han abierto las puertas a esa vida armoniosa y eterna.